Este domingo, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, fue la invitada en el programa de Jordi Évole en La Sexta. La aparición de la ministra en dicho programa generó una expectación notable entre los medios y la opinión pública, debido a los recientes escándalos de corrupción que han sacudido al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y al propio ministerio que ella lidera. La presencia de Montero en este espacio, conocido por sus entrevistas incisivas y su capacidad para plantear preguntas difíciles, fue anticipada como una oportunidad clave para que la ministra tuviera que enfrentar un interrogatorio sobre asuntos sensibles que no solo afectaban a su reputación personal, sino también al gobierno de Pedro Sánchez, al cual pertenece. Desde el momento en que se anunció su participación, muchos especularon sobre los temas que Évole abordaría en la entrevista, y no pocos apostaron a que, dada la naturaleza de su programa, el periodista aprovecharía para preguntar sobre los recientes casos de corrupción que han sido noticia en los últimos meses. En un contexto político donde la transparencia y la rendición de cuentas han sido cuestionadas en diversas ocasiones, la audiencia esperaba que esta entrevista se convirtiera en un espacio ideal para que la ministra defendiera sus acciones y las decisiones tomadas por el gobierno, o incluso, en el peor de los casos, para que tuviera que disculparse por los fallos en la gestión de su ministerio. Se anticipaba que la dinámica de la entrevista podría ser tensa, que Montero sería puesta contra las cuerdas para responder sobre casos de corrupción y otros escándalos que han empañado la imagen pública del PSOE, pero especialmente del propio gobierno de Sánchez. A medida que se acercaba el día de la emisión del programa, la especulación sobre cómo se desarrollaría la conversación era palpable. Había quienes deseaban ver a Montero en una situación comprometida, sintiendo que este era el momento en que finalmente se destaparía la verdad detrás de las polémicas y se encontrarían respuestas que, hasta ese momento, habían sido elusivas. La expectativa no solo residía en las preguntas sobre corrupción, sino también en la forma en que la ministra reaccionaría a ellas. La imagen pública de Montero había sido, hasta entonces, una de defensora a ultranza del gobierno, lo que le confería una posición bastante sólida dentro del gabinete, pero también la ponía en una posición vulnerable si llegaban a ser revelados detalles comprometedores. Por ello, la entrevista con Jordi Évole se perfilaba como un enfrentamiento clave, una oportunidad para que la ministra justificara su postura frente a las críticas y a las acusaciones que surgieron en torno a los escándalos políticos. Sin embargo, lo que en principio parecía ser una entrevista en la que se podría exponer públicamente las debilidades de la ministra, terminó transformándose en un encuentro mucho más rutinario, sin la confrontación tan esperada y sin giros sorprendentes que revelaran aspectos desconocidos o problemáticos sobre la figura de María Jesús Montero. A medida que se desarrollaba la entrevista, la audiencia pronto descubrió que la dinámica del programa tomaba un rumbo completamente distinto al que se había anticipado. En lugar de ser un espacio de confrontación directa, la entrevista terminó siendo una conversación moderada, sin momentos de tensión extrema ni respuestas incómodas que pudieran poner a Montero en una situación comprometida. Lo que realmente destacó durante la entrevista fue la absoluta devoción que María Jesús Montero expresó hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A lo largo de todo el encuentro, la ministra se mostró como una ferviente defensora de Sánchez, algo que se hizo evidente en sus respuestas y en la forma en que abordó cualquier tema relacionado con el presidente. Más allá de sus funciones como ministra de Hacienda, Montero adoptó una actitud que parecía sobrepasar la política, entrando en el terreno de una admiración y un respaldo casi ciego hacia Sánchez. En cada uno de los momentos en los que se mencionaba al presidente, Montero respondía con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre su lealtad y devoción hacia él, como si cada palabra y cada acción de Sánchez fuera incuestionable. En varias ocasiones, la ministra expresó una admiración tan profunda hacia el presidente que su postura ante las preguntas no solo era de apoyo político, sino también de una especie de veneración personal. Este respaldo inquebrantable a Sánchez por parte de Montero podría considerarse como una especie de devoción religiosa, en el sentido más figurado del término. Para la ministra, Pedro Sánchez parecía ser la figura indiscutible, una especie de líder casi infalible que no solo tiene la razón política, sino que también está por encima de cualquier tipo de crítica o cuestionamiento. La relación entre Montero y Sánchez, desde el punto de vista de la ministra, parecía ir más allá de la simple lealtad política. Era una relación que rozaba lo espiritual, como si Sánchez fuera una figura mesiánica, destinada a guiar al país hacia la victoria, sin importar las críticas externas o los escándalos internos que pudieran surgir. Esta actitud de absoluta confianza y admiración hacia el presidente del gobierno fue tan marcada durante la entrevista que muchos no pudieron evitar hacer comparaciones con una fe ciega, una creencia incuestionable que no permite dudas ni cuestionamientos.
Montero se mostró, en todo momento, incapaz de reconocer cualquier error o desacierto en las decisiones del presidente, incluso cuando se le plantearon situaciones que podrían haber sido vistas como fallos de gestión o de estrategia política. Para ella, todo lo que Sánchez hacía era correcto, y sus decisiones eran interpretadas como acciones correctas y legítimas, sin lugar a dudas. Este tipo de devoción, tan evidente y sin fisuras, sorprendió a muchos, y en lugar de generar una sensación de confianza en su liderazgo, provocó incomodidad y desaprobación entre los espectadores. En las redes sociales, los comentarios fueron contundentes. Los usuarios mostraron su desagrado por lo que percibían como una adoración excesiva hacia Pedro Sánchez, a tal punto que algunos llegaron a calificar la relación entre Montero y el presidente como una manifestación de fanatismo político. La ministra no dudó en reiterar en múltiples ocasiones que el presidente, para ella, era una figura de autoridad incuestionable y que su apoyo hacia él no estaba condicionado por las circunstancias políticas ni por los escándalos que pudieran surgir. Sin embargo, esa postura fue recibida con escepticismo y rechazo por parte de muchos, que esperaban ver a Montero en una posición más crítica o analítica, especialmente cuando se abordaron temas tan delicados como la corrupción o la falta de transparencia en el gobierno. En definitiva, la entrevista, que en su momento fue anunciada como una oportunidad para desvelar verdades incómodas y poner a Montero frente a un juicio público, terminó siendo una plataforma en la que la ministra reiteró su respaldo incondicional a Pedro Sánchez, sin ofrecer respuestas sustantivas o nuevas revelaciones que pudieran arrojar luz sobre los temas más polémicos. Lo que comenzó como una expectativa de confrontación se transformó en una demostración de lealtad absoluta, lo que dejó a muchos con la sensación de que la ministra, en lugar de responder a las preguntas difíciles, optó por defender a su líder sin cuestionamientos, incluso cuando las circunstancias exigían una reflexión más profunda y una postura más crítica frente a los problemas que aquejan al gobierno. La respuesta de los televidentes a la entrevista con María Jesús Montero fue una clara manifestación de que la devoción casi religiosa que la ministra expresó hacia Pedro Sánchez no ha calado entre la población, ni siquiera dentro de los propios círculos de apoyo del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. A pesar de la relevancia del cargo de Montero como ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, la audiencia de la entrevista fue sorprendentemente baja, algo que generó gran sorpresa tanto en los medios como en la opinión pública. Según los datos de audiencia, el programa alcanzó solo un 6,2% de cuota de pantalla, lo que equivale a unos 776.000 espectadores, una cifra que dista mucho de ser una marca destacada para un programa emitido en prime time, un horario en el que, generalmente, los contenidos suelen registrar cifras de audiencia mucho más elevadas debido a la mayor concentración de público. Este dato es particularmente significativo, ya que, en condiciones normales, se esperaría que una entrevista con una figura de tan alto perfil político como María Jesús Montero tuviera una mayor capacidad de atraer la atención del público, sobre todo considerando la relevancia de los temas que podrían haberse abordado. Sin embargo, la audiencia fue considerablemente baja, lo que indica que, a pesar de los intentos de la ministra por defender su postura y su fidelidad hacia Sánchez, la conversación no logró captar la atención de los televidentes. Para poner en perspectiva lo poco que atrajo la entrevista de Montero, es interesante compararla con otros programas que fueron emitidos en el mismo horario. Por ejemplo, el programa Supervivientes en Telecinco, una de las apuestas más populares de la televisión española, logró un impresionante 18,4% de audiencia, un dato que pone de manifiesto la enorme diferencia en el interés del público por otros contenidos frente a la entrevista con Montero. De manera similar, la película emitida en la Una alcanzó un 12% de audiencia, lo que demuestra que, incluso en un prime time donde la competencia es feroz, la ministra y su entrevista no lograron destacar ni generar un nivel de atracción comparable. Este bajo rendimiento en términos de audiencia no solo resalta la falta de interés que despertó la entrevista, sino que también pone de manifiesto la desconexión entre la ministra y su electorado potencial, incluso dentro de los propios simpatizantes del PSOE. En un contexto político como el actual, donde las decisiones y posturas de los líderes políticos son objeto de constante debate y análisis, la falta de una respuesta contundente o convincente por parte de Montero podría haber generado cierto desencanto entre los televidentes, que esperaban una entrevista más profunda y que abordara con mayor seriedad los temas polémicos que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. Este desencanto podría haber sido alimentado por la sensación de que la ministra no fue capaz de conectar con la audiencia, ni de responder con transparencia a las críticas y las controversias que han afectado al PSOE y su gobierno en los últimos tiempos. A lo largo de la entrevista, María Jesús Montero no solo mostró su lealtad incondicional a Pedro Sánchez,
sino que también se empeñó en desmentir cualquier intento de vincularla directamente con los casos de corrupción que han salpicado tanto al PSOE como al propio ministerio que ella lidera. La ministra, de manera reiterada, negó tener cualquier relación con los escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, una postura que, aunque comprensible desde su punto de vista como miembro del gobierno, fue vista por muchos televidentes como una respuesta poco convincente y algo evasiva. La falta de preguntas incisivas sobre estos temas y la actitud defensiva de Montero ante los cuestionamientos sobre los posibles vínculos de su ministerio con la corrupción contribuyó a crear una sensación de insatisfacción entre los espectadores. Muchos esperaban que la entrevista fuera una oportunidad para abordar con mayor profundidad los escándalos políticos que han afectado al gobierno de Pedro Sánchez, pero la conversación se limitó a una serie de respuestas políticamente correctas y previsibles, sin que se desvelaran nuevos detalles ni se aportaran respuestas claras sobre las implicaciones de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PSOE. Esta falta de confrontación directa sobre los temas más espinosos podría haber sido un factor clave en la baja audiencia, ya que muchos espectadores, al ver el título de la entrevista y conocer el perfil de la ministra, esperaban que la conversación fuera una oportunidad para desentrañar algunos de los aspectos más oscuros de la gestión del gobierno. En lugar de eso, la entrevista se convirtió en una especie de monólogo en el que Montero se defendía sin aportar mucha sustancia a las cuestiones planteadas. Este tipo de respuestas, que fueron percibidas como evasivas y carentes de profundidad, dejó a muchos con la sensación de que la entrevista había sido una oportunidad desperdiciada para arrojar luz sobre los temas más complicados y controvertidos que afectan al gobierno de Sánchez. En lugar de asumir una postura más crítica o reflexiva frente a los escándalos, Montero optó por defender su postura de manera inquebrantable, lo que podría haber generado un sentimiento de frustración entre los televidentes que esperaban algo más que una defensa sin matices de la figura del presidente. El hecho de que la entrevista no haya logrado cautivar al público no solo refleja un desencanto generalizado con la figura de Montero, sino también un desinterés por el formato de la entrevista y la falta de contenido sustancioso. En tiempos en los que la audiencia demanda respuestas claras y directas a las preguntas difíciles, la postura evasiva y la falta de confrontación real con los problemas del gobierno no solo generaron una baja audiencia, sino que también dejaron una sensación de vacío entre los televidentes. Muchos se sintieron insatisfechos por no haber recibido una respuesta profunda y honesta sobre las cuestiones que realmente importan, y esto se reflejó en los datos de audiencia. En un entorno político tan complejo y lleno de controversias, la entrevista de María Jesús Montero podría haber sido una oportunidad para mostrar transparencia y rendir cuentas ante la opinión pública, pero la falta de profundidad y la actitud defensiva de la ministra impidieron que este objetivo se alcanzara. Por lo tanto, la baja audiencia y la reacción del público pueden interpretarse como una clara señal de que los televidentes, lejos de estar dispuestos a aceptar respuestas vacías o defensivas, exigen un nivel más alto de responsabilidad y sinceridad por parte de los políticos en el poder. Lo que más destacó durante toda la entrevista fue, sin duda alguna, la relación casi religiosa que María Jesús Montero mostró hacia Pedro Sánchez, una devoción tan profunda y absolutamente inquebrantable hacia el presidente que, en ocasiones, rozó lo inexplicable en términos políticos. Este tipo de lealtad, llevada al extremo de la exaltación, no solo es sorprendente por lo visible que es, sino también por el contexto político en el que se da, un entorno caracterizado por una polarización creciente y por la constante búsqueda de figuras que se presenten como auténticas, genuinas, capaces de aportar alternativas y soluciones para el futuro. Sin embargo, la postura de Montero, que se limita exclusivamente a una defensa incondicional de Sánchez, puede ser percibida como un punto débil de su figura política, especialmente en un momento tan complejo para el país, donde los ciudadanos, y especialmente los votantes, están buscando representantes con la capacidad de cuestionar y reformar, de aportar ideas innovadoras y de ofrecer una visión distinta, sin depender de manera absoluta de un solo líder. Esta devoción excesiva hacia Sánchez, que Montero expresó de forma tan abierta y manifiesta, podría haber causado rechazo entre muchos votantes, e incluso entre miembros de su propio partido. En un contexto político en el que cada vez más los ciudadanos exigen transparencia, autonomía y la capacidad de los líderes políticos para cuestionar el statu quo, la actitud de la ministra se presenta como una señal de sumisión política, algo que podría alejarla de una parte importante de la población que no está dispuesta a aceptar sin más la figura de un presidente cuya popularidad ha disminuido considerablemente, tanto a nivel nacional como en algunas regiones clave, como Andalucía, donde Montero aspira a fortalecer y hacer crecer al Partido Socialista. La actitud de Montero, lejos de representar un valor positivo dentro del Partido Socialista, podría ser vista por los votantes como una falta de liderazgo autónomo,
como si la ministra no tuviera voz propia dentro de su propio espacio político. Esta dependencia extrema de Sánchez pudo haber limitado su capacidad de conectar de forma genuina con los ciudadanos, quienes esperan figuras políticas más allá de los liderazgos centralizados, que no se conformen con defender a ultranza a su presidente sin cuestionarlo. Es importante destacar que, en una política tan polarizada como la que vivimos hoy, donde las audiencias y los votantes cada vez son más exigentes, Montero perdió la oportunidad de aprovechar la entrevista para mostrar algo más que una simple lealtad sin matices. Los ciudadanos esperan líderes que puedan ofrecer ideas claras, y sobre todo, que no tengan miedo de presentar un discurso más auténtico, que no se limite únicamente a seguir las órdenes de un partido o de un líder en particular. La falta de una postura crítica de Montero hacia el gobierno y la ausencia de una reflexión real sobre las políticas de Sánchez y sus implicaciones para el futuro del país son elementos que probablemente hicieron que la audiencia se sintiera distante de ella. La postura inquebrantable de Montero, al ser tan rígida y monolítica, podría haber generado la percepción de que la ministra no está dispuesta a liderar con independencia, sino que más bien se limita a seguir el guión que le marca Sánchez, lo que, en última instancia, la hace parecer como una figura que no tiene la capacidad de tomar decisiones propias, ni de representar de manera efectiva los intereses de los ciudadanos. Lo que resulta aún más preocupante para la ministra es que, a pesar de su apoyo incondicional a Pedro Sánchez, María Jesús Montero no logró conquistar a los espectadores ni generar el tipo de conexión emocional o política que tanto necesitaba para consolidar su figura. Este hecho es especialmente significativo porque la entrevista se emitió en un horario considerado de máxima audiencia, el prime time, donde la expectativa de la audiencia es considerablemente más alta, y donde programas de otros canales suelen registrar cifras mucho mayores. Sin embargo, Montero alcanzó solo un 6,2% de cuota de pantalla, lo que equivale a unos 776.000 espectadores, una cifra relativamente baja en comparación con otros programas emitidos en ese mismo horario. Por ejemplo, el programa Supervivientes en Telecinco logró un impresionante 18,4% de audiencia, y la película de la Una alcanzó un 12%, lo que pone de manifiesto el notable contraste en el interés del público por los contenidos ofrecidos por Montero. Estos datos indican que la ministra no logró conectar con la audiencia ni generar el tipo de atracción que se esperaba de ella, a pesar de que su figura política estaba en el centro de la conversación. Esto podría ser interpretado como un claro indicio de que la relación tan estrecha que Montero mantiene con Sánchez no está siendo vista como un valor positivo por los votantes, especialmente aquellos que buscan un liderazgo más independiente y menos condicionado por la figura de un solo hombre. Más aún, la falta de preguntas incisivas sobre los casos de corrupción que han afectado al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y al propio ministerio de María Jesús Montero, sumada a una postura algo evasiva de la ministra sobre estos temas, contribuyó significativamente a la insatisfacción de la audiencia. Muchos de los espectadores se habían preparado para una entrevista donde se profundizaría, al fin, en los aspectos más oscuros y oscilantes del gobierno de Pedro Sánchez y de su círculo más cercano, aquellos temas que han sido señalados repetidamente por la oposición y diversos sectores de la sociedad, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, lo que obtuvieron fue una conversación que se limitó a las respuestas políticamente correctas, a la reiteración de los mismos argumentos y a la defensa continua, y casi inquebrantable, del presidente, sin abordar de manera directa ni contundente los problemas que han afectado al PSOE en su conjunto. El hecho de que la entrevista no tocara estos temas, y que Montero se mantuviera en una actitud más defensiva que crítica, provocó que una parte considerable de la audiencia se sintiera decepcionada y frustrada. Los espectadores esperaban respuestas claras, sinceras y un mínimo de autocrítica sobre los escándalos de corrupción que han marcado la política española en los últimos tiempos, especialmente aquellos que involucran al entorno de Sánchez y que siguen siendo un tema de conversación recurrente en la opinión pública. La incapacidad de Montero para confrontar directamente estas cuestiones, y su inclinación a evitar profundizar en los aspectos más comprometidos, dejó en el aire una sensación de falta de transparencia y autenticidad, algo que, en el clima actual de desconfianza política, es visto como un grave error por parte de cualquier figura política que aspire a liderar o mantener una figura pública creíble. Este tipo de enfoque, tan evasivo y distante de las inquietudes más reales de los ciudadanos, probablemente contribuyó a la baja audiencia que registró el programa. Los televidentes no querían una defensa cerrada de un líder político cuestionado, sino que buscaban una conversación franca, donde se discutieran los hechos sin tapujos, sin maquillar la realidad, y donde, en lugar de tratar de proteger la imagen de un gobierno que ya está atravesando varias crisis, se ofreciera una reflexión más honesta sobre los problemas que afectan a la política española, como la corrupción, la gestión de los recursos públicos y la relación con los electores.
La falta de un debate más profundo sobre estos temas relevantes, y la ausencia de una postura crítica constructiva hacia los propios defectos del gobierno, hicieron que muchos se sintieran decepcionados. En lugar de abrir la puerta a una conversación seria y enriquecedora, el programa se convirtió en una mera herramienta de propaganda que no supo conectar con las expectativas de los ciudadanos, quienes, al parecer, ya están cansados de los discursos vacíos y las respuestas predecibles de los políticos. Este hecho no es un incidente aislado, ni mucho menos, sino que refleja una tendencia más amplia que se está manifestando en la política de Andalucía, una de las regiones más importantes y con más peso dentro de la política española. La figura de Montero, tan asociada a la de Pedro Sánchez y a su política centralista, está perdiendo relevancia en esta comunidad autónoma, lo cual no es sorprendente si se tiene en cuenta la evolución de la política local. En Andalucía, los votantes se sienten más cercanos a un tipo de discurso más directo y menos condicionado por los intereses del gobierno central. La demanda de autenticidad, la necesidad de respuestas más cercanas y sinceras, y la disposición a escuchar a líderes que no se limiten a defender de forma ciega al presidente, son cuestiones cada vez más importantes para los ciudadanos andaluces. Si Montero sigue centrando su discurso en una lealtad tan profunda hacia Sánchez, sin mostrar independencia ni capacidad para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades locales, su figura podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento del Partido Socialista en la región. En una comunidad autónoma tan relevante como Andalucía, donde las cuestiones locales y regionales son primordiales y donde la política ha evolucionado de una manera muy particular, es imprescindible que los políticos, incluidos los miembros del PSOE, puedan abordar los problemas de manera independiente, sin estar completamente subordinados a las directrices del gobierno central. La política andaluza, que está en constante transformación, exige un tipo de liderazgo capaz de responder a los problemas cotidianos de la población, un liderazgo que esté dispuesto a dialogar, a ofrecer soluciones específicas para la región y a trabajar por el bienestar de los andaluces sin la constante sombra de un líder centralista. Es cada vez más evidente que los votantes están buscando algo más que una defensa sin cuestionamientos del gobierno central. Buscan figuras políticas que se adapten a sus necesidades y que tengan la capacidad de ofrecer soluciones realistas y prácticas para los problemas que afectan a sus vidas cotidianas. Todo esto deja abierta una serie de interrogantes sobre el futuro político de María Jesús Montero en Andalucía. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fiel a Pedro Sánchez y de intentar consolidar su figura dentro del PSOE, parece que la ministra está perdiendo contacto con los votantes de la región. El hecho de que no haya sido capaz de generar una conexión genuina con la audiencia y de que siga tan vinculada a un liderazgo centralista que no logra captar la atención de los votantes andaluces, pone en riesgo su futuro político. El giro hacia una política más autónoma y crítica parece ser una necesidad urgente para cualquier político que aspire a tener un impacto significativo en Andalucía. Y parece cada vez más improbable que Montero pueda desempeñar un papel destacado en el futuro del PSOE en esta comunidad si sigue atada a la figura de un Pedro Sánchez cuyo apoyo ya no es tan fuerte como en el pasado. Es difícil imaginar que la lealtad incondicional a Sánchez sea suficiente para garantizar el éxito de Montero en Andalucía. A medida que avanza el tiempo, las circunstancias políticas en la región cambian y los votantes demandan figuras más genuinas y autónomas. La falta de capacidad de Montero para adaptarse a estos cambios, su falta de independencia política y su falta de reflexión crítica sobre el gobierno y los problemas que aquejan a los ciudadanos, podrían hacerle difícil seguir siendo una figura relevante dentro del PSOE en Andalucía. Es probable que, en última instancia, sea vista como una figura subordinada a un liderazgo centralista que, conforme pasa el tiempo, parece desvirtuarse y perder el apoyo popular. Si Montero no logra cambiar su enfoque y conectar de forma más genuina con los votantes, es posible que su futuro político en Andalucía esté en grave peligro, lo que pone en duda su capacidad para consolidarse como una figura de relevancia dentro del PSOE y, en última instancia, para seguir desempeñando un papel significativo en la política española.